Bueno, buenas tardes a todos. Y como vemos ahora, el tema de esta sesión es respecto de donatarias autorizadas y requisito de acreditación de actividades. Este es un tema, digo, a manera de antecedente, es parte de nuestra comunidad que estamos promoviendo ahora en Chihuahua, y en sí es un tema relevante para las asociaciones civiles, también instituciones de asistencia privada, organizaciones sin fines de lucro, y es relevante porque es un requisito para, ya sea para obtener la autorización como donatario, como donataria para dar recibo de auxilio de impuesto, y también para mantener esa autorización. Es decir, las que no, asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada que no tengan eh, la autorización de donataria y que quieran obtenerla, van a tener que tener esta acreditación de actividades, y las que ya lo son tendrán que mantener esta autorización, esta acreditación de actividades para seguir con la autorización. Entonces, aplica tanto para las que vayan a volverse donatarias como para las que ya lo son. Y como es un requisito en sí, prácticamente hay dos requisitos. El principal quizás es este. Entonces, pues esa es la principal relevancia. Estas son referencias a la ley de impuesto sobre la renta. Eh, Estas acreditaciones de actividades se refieren principalmente a fines o actividades en sí autorizables para ser donatarios. Ahorita vemos ese tema de cuáles son las fines autorizables. Siempre tiene que referirse a una actividad que el SAT finalmente pueda autorizar eh, conforme a la ley de impuesto sobre la renta. Viene en el artículo 79, hay varias fracciones ahí en ese artículo que se refiere a las donatarias, y principalmente las actividades autorizables son estas, ¿no? Las asistenciales, culturales, educativas, ecológicas, desarrollo social, investigación, becantes. Aquí, segundo piso se refiere a las que apoyan económicamente a otras donatarias, obras y servicios públicos, en fin, hay varias, aquí ya faltó la de apoyo a proyectos de agricultura y de artesanos, pero bueno, esta es a manera de ejemplo. Entonces, la característica general, por llamarlo así, de, de estas acreditaciones de actividades es que tienen vigencia. Y desde luego, como veíamos, que tienen una correspondencia con la actividad que se lleva a cabo. Eh, pero principalmente la característica es que tienen vigencia, y tienen vigencia limitada, según el tipo. Entonces, aquí abajo pongo una nota, eh, porque esta situación de la vigencia la revisa el SAT prácticamente cada vez que recibe un trámite de la donataria. Entonces, si ya alguna entidad es donataria y tiene, desde luego, en algún momento tuvo o tiene una acreditación de actividades y va a realizar un trámite ante el SAT, es muy, muy probable que el SAT revise este tema de la vigencia. ¿Qué sucede? Que como es un requisito para mantener la, la, el estatus de donataria
o estar en el régimen de personas morales con fines no lucrativos o no tan autorizada, el proceso usual es que el SAT le hace la observación de que revisó su expediente, notó que la acreditación de actividades no está vigente o que no reúne los requisitos actuales para su vigencia. Ahorita vamos a ver un poquito de ese tema también. Entonces, le da 10 días hábiles, literalmente. Se pueden prorrogar por un par de veces, por cada uno de 10 días hábiles, pero aún así, en algunas ocasiones, este plazo es para presentar una acreditación de actividades vigente. Entonces, creo que es importante que esta sesión sí quede lo más claro posible, que las acreditaciones de actividades en términos generales tienen vigencia y que es limitada. Eh, Hay algunas situaciones que no hay quizá referencia clara sobre si está vigente o no, y hay que acudir vamos a platicarlo en esta sesión, a donde hay que acudir. Es decir, hay que acudir a alguna regla, ¿no? En particular, eh, si es una acreditación de actividades, desde luego, no sé, asistencial y es una asociación civil, y la acreditación de actividades no dice no dice cuál es la vigencia, el documento en sí no dice cuál es la vigencia, pero estoy adelantando un ejemplo, pero es de fecha 2017. Es un documento que tiene más de 3 años de haberse emitido, y hay una regla que vamos a platicar, desde luego, que hace referencia a que si no tiene fecha de vigencia, se le dará vigencia máxima de 3 años a partir de su fecha del documento de emisión. Entonces, hay que estar haciendo este tipo de análisis diagnóstico de la vigencia en algunos casos, porque aunque esta vigencia es limitada, a veces no está explícita en sí en los documentos. No son muchas reglas sobre la vigencia. En la mayoría de los casos es esta regla de los 3 años, y desde luego que si el documento trae otra vigencia, pues entonces, y es menor, no es que sea mayor, tiene máximo 3 años, si es menor, se tiende a esa vigencia menor. Hay otro tipo de documentos, los vamos a ver, que no necesariamente le aplica esta regla de los 3 años, pero por eso es que este tema de vigencia dependerá en sí del tipo de documento del que estemos refiriendo. Ahora, no es en sí la característica general, porque pues es obvio que esa acreditación de actividades que llevan a cabo, pero sí vale la pena resaltar que debe de haber una correspondencia de las actividades que se están acreditando con la actividad que se lleva a cabo. Esto lo menciono porque no es raro una asociación lleva a cabo ciertas actividades, por ejemplo, hay unas que se traslapan, que son a veces como un poquito difíciles de distinguir, de desarrollo social o asistenciales, y entonces sí hay que verificar exactamente qué es lo que se está haciendo, porque quizá lo que corresponde es tener, por ejemplo, si tienen una acreditación de actividad asistencial, y la actividad que se está llevando a cabo en realidad es de desarrollo social,
Entonces, habrá que ajustar esa situación o ampliar en sí la autorización de donataria para que cubra ambas actividades. Hay ejemplos más, eh, digamos, burdos, como que no corresponden, como puede ser el hecho de alguna entidad que por la razón que sea la registraron como asistencial y que en realidad que es muy, digo, no es que sea muy usual, pero sí hay varios casos por ahí que hemos visto, la registran como asistencial para que entre dentro del el régimen, aunque no sea donatario autorizado, en el régimen de personas morales con fines no lucrativos. Hay aparentemente un bug o alguna cosa en el sistema del SAT que hace esas cosas, no sé si lo hayan compuesto. No es que sean donatarias autorizadas, pero eh, hay ese tipo de situaciones y bien, pueden ser que incluso tengan la autorización de donatario asistencial, pero que lleven a cabo otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, ecológicas o becantes. No, es que nosotros damos becas. Ah, bueno, tú eres becante, ¿no? O sea, no eres asistencial. Esa correspondencia de la acreditación de actividades con lo que se lleva a cabo, normalmente tiene que también reflejarse en los estatutos, en el objeto social en sí y en la constante situación fiscal. Entonces, esta característica en realidad es cuestión de, entre comillas, sentido común, ¿no? O sea, si el objeto social y lo que hacemos y lo que estamos autorizados por el SAT como, o queremos que nos autorice el SAT como donataria, y en nuestra constancia de situación fiscal, pues debe de decir que nos dedicamos a lo mismo, ¿no? No puede, en teoría no debería decir que en una cosa nos dedicamos a actividades ecológicas, en otras actividades asistenciales, en otra, o alguien tendría que ver si hay que ampliar las actividades que se tienen registradas en estos documentos, porque sí hay asociaciones que pueden tener más de una actividad, un tipo de actividad y también que se les autorice si lo logran acreditar. Entonces, eh, sí, cuando vean el tema o si alguien llega a ver el tema de la acreditación de actividades, pues hay que preguntar o que quieren ser donataria y que necesitan una acreditación de actividades, pues sí hay que averiguar bien a qué se dedican, ¿no? Porque están llevando a cabo y que corresponda con el objeto social en los estatutos y la constancia de situación fiscal. Todo esto lo revisa en principio el SAT también. No tanto, hasta ahorita no nos ha tocado que revise mucho ni los estatutos ni la constancia de situación fiscal, pero sí tiene esa facultad. A partir de este año, el SAT ya incluyó en la miscelánea fiscal una, una eh, pues una regla como tal, que es al principio la primera en este sección 310 310.1 en sí de la miscelánea fiscal sobre donatarias. Eh, la razón por la que existen de alguna manera las acreditaciones de actividades es porque se supone que el SAT, que es la autoridad fiscal, no sabe o no tiene manera de evaluar y llegamos y le decimos que nos dedicamos a actividades asistenciales, en principio no tiene facultades para evaluar si eso es cierto o no es cierto.
Me imagino que en algún momento de la historia pues, se le dijo mentiras al SAT y no tuvo manera de averiguar. Y, y sí, sí somos asistenciales. Dame la autorización de donataria. ¿Por qué? Porque ahora pide este tipo de documentos, ¿no? Vamos a ver los requisitos de los documentos. Pero ahora, ¿qué sucedía entonces? Que si el SAT decía, recibo esta solicitud de esta entidad, ¿no? Que persona moral, asociación civil y demás, que me dice que se dedica a actividades ecológicas. Ah, bueno, pero, ¿sabes qué? Tráeme un documento de una autoridad con atribuciones y competencia en materia ecológica que diga que sí te dedicas a eso. Porque de esa manera yo pues puedo validar que si estás en un supuesto para que te autorice. Y como yo soy la autoridad fiscal y no la ecológica, pues necesito ese, digamos, respaldo, ¿no? Es una lógica muy pues, de alguna manera rigurosa, ¿no? De entidad de gobierno, que dice, pues yo nomás puedo hacer lo que me autoriza la ley, y la ley me dice que si te dedicas a esto te puedo autorizar, acredítamelo, y tráeme, como yo no te puedo checar ese tema ecológico, cultural, del que sea, ¿no? Entonces tráeme una acreditación de actividades de una autoridad competente en esa materia y te autorizo. Más o menos así es. Estoy recreando lo que diría más o menos lo que en un momento decía Hacienda. Lo que sucede a partir de este año, es que aquí Hacienda este año en esta regla 3.10.1 puso que el SAT podrá solicitar información adicional al contribuyente cuando del análisis de la documentación aportada no se advierta claramente cuáles son las actividades que realiza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya la acreditación de actividades puede ser que no sea suficiente y que el SAT, por la razón que sea, se está adjudicando de alguna manera esta facultad de análisis y diagnosticación o determinación si no es clara las actividades que se realizan. Lo pongo así porque ya hay una regla con los requisitos de la acreditación de actividades como tal. Entonces, pareciera ser que aún a pesar de esos requisitos que pide para la acreditación de actividades, de autoridad competente, de las actividades que se están constatando y cosas por el estilo, todavía puede cuestionar, por la razón que sea, de un análisis que haga una autoridad fiscal de unas actividades, de una acreditación de actividades asistencial o ecológicas, puede cuestionar porque no advierta claramente cuáles son las actividades que se realiza. Sí hay supuestos en los que hicimos visto acreditaciones de actividades aún de autoridad competente, que son como no necesariamente muy claras respecto, por ejemplo, este es el artículo 79, esta fracción de la 25 que es de actividades de desarrollo social. Pues no, a lo mejor dices desarrollo social, pero desarrollo social ¿qué, no? Defensa, promoción de derechos humanos, promoción de la equidad de género. Sí, sí, sí es posible eso, ¿eh? Pero hoy en día lo que es la realidad es que sí hemos visto oficios del SAT que aún siendo clarísima la referencia de una autoridad asistencial, haciendo referencia a actividades en particular, ¿no? Esta es la fracción sexta de actividades asistenciales, que hace referencia eh, a actividades de orientación social, educación, capacitación para el trabajo o atención a requerimientos básicos, todavía aún así cuestiona el qué actividades lleva a cabo la, la entidad. Entonces,
Pues sí, tenemos esa situación ahorita con el SAT que está eh, basado en esa regla pues que la Secretaría de Hacienda mismo puso, está haciendo estas labores de cuestionamientos de actividades. Hemos visto oficios con un poquito de todo. En ese sentido, entonces, a pesar creo que aquí, a manera de, pues, breve conclusión al respecto, es que aunque los estatutos, ¿no? El tener una actividad autorizable, el tener, desde luego, ahí lo que vimos y lo que pueden ver en otro módulo de aquí que tuvimos, las cláusulas de patrimonio y liquidación, unos estatutos según el modelo de estatuto del SAT para donatarias y la acreditación de actividades, pudiera ser no suficiente para el SAT para otorgar la autorización de donatario. Sí, sí es un poco una situación algo extraordinaria, nueva, novedosa en este caso, pero, pero bueno, sí, de alguna manera sigue dando las autorizaciones en algunos casos. No es que se haya cerrado, parece ser que sí es viable estar haciendo este trámite, conseguir una autorización, una acreditación de actividades y seguir adelante. Lo que pasa es que sí hay que poner cierto cuidado en este tipo de detalles como los que estamos viendo en esta lámina, ¿no? En el caso de que ya tengan una acreditación de actividades, la vigencia y la correspondencia con la actividad que se está llevando a cabo. Llega el detalle de hablar a la dependencia que hizo la acreditación de actividades. En algunos casos sí llega a pedir detalles sobre lo que se está llevando a cabo, la actividad que se está llevando a cabo. Entonces, si lo que se está pidiendo o la acreditación de actividades que se está presentando definitivamente no corresponde con lo que se lleva a cabo, entonces sí pudiera pues simplemente no autorizarla o que se revoque. ¿Quién da las acreditaciones de actividades? Hay una tabla en la ficha. La ficha de trámite 15 ISR es la ficha de solicitud de autorización como donataria. Está en el anexo 1A de la miscelánea fiscal. Este año ya van 3 veces que publican esta ficha. La primera en enero, como el 3 de enero, la segunda en abril y la tercera el 13 de mayo. Entonces, la han estado ahí afinando detalles y esta ficha tiene esta tabla como tal. Entonces, ahí es donde dice principalmente quiénes, quiénes son los que, dependiendo del tipo de actividad, quién es la autoridad, digamos, de referencia para dar este tipo de acreditaciones. Lo que sí es que parece ser que no dice tal cual, pero dice que a nivel municipal solamente se tomarán en cuenta acreditaciones de actividades de organismos desconcentrados o descentralizados. Esto lo hemos traducido como no vayas con el presidente municipal y le pidas una acreditación de actividades porque no te la va a aceptar el SAT. Parece ser que había varios así. También se puede concluir de las reglas y de como tal de esta tabla de documentos para acreditar actividades que la CRUNI ya no es suficiente. Eh, hay que hay que pedir como tal una acreditación adicional.
Eh, si alguien, bueno, alguna asociación tiene o le fue autorizado su donataria con CLUNY, pues la recomendación es que pues pueden tramitar en el portal de corresponsabilidad, aquí su constancia de citación de actividades, siempre y cuando sean de desarrollo social, estas de aquí, o asistencial, estas de aquí. De asistencial son prácticamente todas las asistenciales, menos las que tienen, están relacionadas con temas de salud. Es decir, eh, esta de aquí con la CLUNY no te la autorizan, no te la acreditan, ni esta de rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes. Las demás asistenciales, en principio sí, y desarrollo social también, pues es prácticamente estas 5. Lo de apoyo a productores agrícolas y artesanos, no, tampoco la de fomento de actividades culturales, científicas, tecnológicas, y tampoco, por ejemplo, hay en el listado de los artículo 79 de la fracción 25 que estamos viendo hace rato, no, tampoco se incluye aquí una materia ambiental. Pero con la CLUNY se pueden acreditar estas. Es decir, si alguien quiere sacar su CLUNY para acreditar actividades, pero no va a hacer alguna de estas, eh, pues la CLUNY no le serviría como tal para sacar una constancia de acreditación de actividades, porque solamente se acreditarían estas de aquí. Estoy en la página de corresponsabilidad.gov.mx y ahí viene el botón de constancia de actividades. Antes, cuando uno se inscribía al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, ¿sí?, nos daban dan la CLUNY, la clave única de inscripción en ese registro, y con ese documento de inscripción era suficiente, ¿no? Entonces, aquí hay otras, estas de aquí tienen requisitos adicionales a una acreditación de actividades, los vamos a ver más adelante, las becantes, centros de investigación y demás, ¿no? Pero en sí, creo que nos falta ver. Entonces, este es el anexo, el listado de documentos, el nuevo del 13 de mayo, listado de documentos para acreditar actividades. Y viene aquí el rubro, la actividad, tipo de actividad, y quién la puede dar. En el caso de IAPs o ABPs y demás, pues es su constancia de inscripción en ese registro ante la Junta. En el caso de Chihuahua, pues sería de la JAS, ¿no? Y tratándose de las demás organizaciones civiles, ACE y demás, pues de Secretaría de Bienestar o DIF. DIF puede ser federal, estatal o municipal. Y así, entonces el flujo normalmente para revisar una acreditación de actividades, si todavía no tienen, es a qué te dedicas, e identificar en el artículo 79 qué tipo de actividad autorizable es, también se puede utilizar de referencia si es asistencial, educativa. Educativa, por ejemplo, para el SAT, son las que tienen el REVOE, el reconocimiento de validez oficial de estudios, reconocimiento o autorización de la SEP. Entonces hay algunas organizaciones que dicen, no, es que yo soy educativa porque doy talleres y capacitaciones y demás. No, o sea, para el SAT, educativa, si le dices que eres educativa, piensa que eres una escuela, primaria, secundaria, prepa, universidad, y que tienes este reconocimiento de validez oficial de estudio de la SEP,
Y si dices, quiero ser donataria educativa, te va a pedir tu REBOE, ¿no? Este reconocimiento. No lo presentas, te lo va a rechazar. Entonces, educativa no es, en este caso, pues está en la clasificación, taxonomía del SAT, es honesta, ¿no? Y de cada una de estas, dependiendo a qué se dedique, pues podrían ustedes identificar, mira, te dedicas a dar becas, pues eres becante, ¿no? O las ecológicas son varias, ¿no? Por ejemplo, estas de producción de especies en protección o peligro de extinción, ¿no? Si es otro tipo de ecológicas, están investigación o preservación o prevención o control. Una que se confunde bastante seguido es la de investigación científica, ¿no? Porque pues como que todas las organizaciones investigamos una problemática y demás, pero eso no nos hace como tal un centro de investigación científica o tecnológica. En este caso, sí piden tanto la constancia de una autoridad competente, dependiendo de qué se trate la investigación, las investigaciones que realizan, como, como el registro, ¿no? Ante la Secretaría esta, bueno, que era, pues, como el CONACYT, ¿no? Pero Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Entonces, sí, no necesariamente el hacer investigación, porque si somos, vamos a tener la reciente Constitución y estamos evaluando la posibilidad de acreditar alguna actividad autorizable, pudiera ser que nos confundamos y digamos, investigas, Instituto de Investigación. Le vamos a poner esta actividad de investigación científico-tecnológica o educativa, ¿no? Y no dar cursos o investigar no es necesariamente educativa en investigación. Y si lo que quieren hacer es proyectos para atender población de escasos recursos, comunidad indígena, población, grupo vulnerable por edad, sexo, problema de discapacidad, entonces probablemente serán asistenciales y tengan que conseguir una acreditación de actividades de un DIF o de Secretaría de Bienestar. A nivel municipal, prácticamente es DIF, ¿no? Es quien acredita eso. Entonces, ese es el documento de referencia para ver quién da la acreditación de actividades en esta tabla. Ya en sí, la autoridad, por ejemplo, si es DIF municipal, bueno, pues tendrá hay unos que se refieren como sistema completo, ¿no? Tema de desarrollo integral de la familia, del municipio, o sea, ya en sí la autoridad como tal, sí habría que también identificarla y acudir con ella para solicitarle la acreditación de actividades. Dependiendo qué actividad sea y de quién se trate, eh, será el tipo de acreditación que se pueda obtener. En el caso de las IAPs, que desde luego se dedican a actividades asistenciales, es una constancia. En el caso de Chihuahua sería la JAS que las acredita como IAPs. Eso está sencilla, digo, no es ni siquiera eh, algo muy elaborado, pero pues, así se refiere a la miscelánea como constancia que las acredita como tal. En el caso de las educativas, pues, el REBOE que decíamos, el reconocimiento de validez oficial de estudios de la SEP, las que se dedican a apoyar económicamente a otras donatarias, segundo piso, un convenio de apoyo económico a otra donataria. Entonces es un tipo diferente porque hay una constancia, digamos, de acreditación de actividades que le aplica a las demás, las culturales, ecológicas, el desarrollo social, las asistenciales que sean asociaciones civiles, que sí es
digamos, un tipo diferente de documento para acreditar actividades. Aquí podríamos poder también lo adicionaré después para que lo tengan. La de la de obras o servicios públicos, el contrato como tal de obras y servicios públicos, pero en sí son este tipo de documentos los que se utilizan para acreditar actividades. Si tienen una IAP, váyanse directo con la constancia que las acredita como tales. Si son escuelas y tienen el REBOE, pues el REBOE, ¿no? Ahí quizás el detalle del REBOE es que algunos REBOE reconocimientos nada más tienen que verificar porque algunas personas morales operan o su escuela o la escuela como tal tiene un nombre diferente a la razón social. Entonces el REBOE tiene que a, llevar esos nombres, digamos, de operación o como estén funcionando la escuela en sí, ¿no? Si el contribuyente, la persona moral es el Instituto Cultural de la Sierra, Asociación Civil, y la escuela es eh, Sierra Tarahumara o la Academia Tarahumara, entonces pues tiene que venir en el REBOE que es esa razón social y que tiene la escuela con ese nombre, ¿no? Pero salvo esos detalles, pues está fácil porque ya deben de tener el REBOE, ¿no? De la SEP y prácticamente ese es el documento con el que acreditan actividades. Las de que apoyan económicamente a otras donatarias tienen que tener ese convenio. Ahorita vemos algunos de los temas de los requisitos de los convenios. Y las demás sí necesitan una constancia de autoridad con atribuciones y competencia y vamos a ver los requisitos como tales, ¿no? Regresando al tema de la vigencia, la constancia de bueno, aquí puse HAS, pero bueno, es cualquier junta de asistencia privada o sistema similar. Normalmente ahí indica la vigencia, en algunos casos es anual, entonces con que la tengan vigente, entonces eh, algunas sí se recomienda que si dice un año o algo por el estilo, o vigencia anual o correspondiente al año tal, entonces sí se recomienda estarla actualizando en el SAT para que lo tenga la vigente. El REBOE también tiene cierta vigencia. Hay planes escolares o algo por el estilo que aparentemente tienen vigencia, entonces no necesariamente anual, pero sí vale la pena que revisen el documento. Las de segundo piso, que decíamos que es un convenio para apoyar económicamente a otra donataria, en cuestión de vigencia, no se le pone a vigencia ya para que dura toda la vida y ya Hacienda dice, no puede ser indefinida la vigencia, tiene que tener vigencia como tal, para no tener documentos ahí como eternos. Y las demás que veíamos son las de autoridad para otro tipo de actividades como culturales, ecológicas, etcétera. Es máximo 3 años a menos que se indique una vigencia menor. Si alguien quiere con uno de estos documentos solicitar la autorización de donataria, debe tener mínimo una vigencia de 6 meses. Si entiendo, es similar a lo que pasa cuando uno quiere salir de viaje fuera de México, como que el pasaporte debe tener, creo que, vigencia mínima de 6 meses para poder salir. Me imagino que para que dé oportunidad de regresar sin que se vence el pasaporte, sin que esté vencido. Pero pues ese es otro tipo de vigencia, ¿no? Para hacer la solicitud de donatario como tal. Entonces, la constancia en sí de acreditación de actividades, no estamos hablando de la Junta de Asistencia Privada, ni del REBOE,
y el convenio de apoyo económico a otra donataria, y yo había mencionado hace un momento también el contrato de servicio a la pública, que también puede ser donataria de ese tipo de actividades, sino esta, la de que va a tener una vigencia de máximo 3 años, tiene que tener estas características de autoridad con atribuciones y competencia y poner el fundamento. Hay una costumbre de las autoridades y la ha hecho valer, digamos, Hacienda, esa costumbre. Incluso en algún oficio puso algo muy raro, que no es acto de molestia, porque estaba haciendo la observación Hacienda de que la acreditación de actividades, que era creo de un DIF, no ponía el fundamento de, de las atribuciones y competencia del DIF, que son obvias, pero dice, no sé por qué puso así, no es acto de molestia, pero tiene que poner el fundamento. Porque todas las actos de autoridad tienen que estar fundadas y motivadas, ¿no? Algo así. Entonces, no solamente, pues bueno, es el tema fiscal, sino como que ya está abarcando esas como evaluación de los actos de otro tipo de autoridades y bueno, pues es con la finalidad de que estén bien hechos los documentos, ¿no? Entonces, no es que no es que esté mal, pero suena como raro que haya ese tipo de observaciones en un documento fiscal. Pareciera ser que sí, como que duda de que sean auténticos de alguna manera, pero bueno, eso tiene que tener, pues sí, el fundamento porque es un requisito de autoridad, fundar lo que haga, ¿no? Sobre todo por escrito. Entonces, también tiene que indicar las actividades que específicamente constató. Y ahí vamos al tema, principalmente las que pueden ser de diferentes características, ¿no? Por ejemplo, que veíamos eh, las, las asistenciales, ¿no? De la fracción sexta del 79 de la Ley de la Renta, pues no es lo mismo atender requerimientos básicos de asistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, que puede ser desde un orfanato, albergue, banco de alimentos, o sea, de ese tipo de actividades, por ejemplo, o puede ser ayuda para servicios funerarios, o puede ser atención a grupos sociales con discapacidad. Entonces, Hacienda, en principio, quiere saber qué actividades, no solamente que sean asistenciales, sino cuál otro. Desde luego, en algunos casos, por eso también lo que vimos al principio, pues a lo mejor no le queda claro qué es lo que se hace y pide más información, pero el lugar donde se hace, hemos tenido ahora unos problemas con entender a qué se refería con lugar. Desde luego se refiere al lugar donde se realizan las actividades. Eh, el tema es que hay algunas organizaciones que operan no en su lugar de residencia, de domicilio fiscal o como queramos llamarle, eh, donde pues sí, donde están sus oficinas para el SAT, su domicilio fiscal, ¿no? No necesariamente funcionan ahí. Y nos ha tocado oficios del SAT donde cuestionan que llevan a cabo actividades en otro lugar porque dice que no habrá un establecimiento en ese lugar, que no tiene aviso de apertura de establecimiento en ese otro lugar, lo cual pues no es necesariamente obligatorio abrir un establecimiento en otro lugar si se realizan actividades en otro lugar, pero bueno, eh, los comento como una anécdota por ahí. Todavía no se contesta ese oficio.
que está requiriendo el aviso de apertura de establecimiento en otro lugar. Pero bueno, el punto es que también nos ha tocado organizaciones que, pues sí, consiguen acreditaciones de actividades en otro lugar, no necesariamente porque estén llevando a cabo actividades ahí, ¿no? Entonces, sí va a haber una verificación de alguna manera de si corresponden las, las actividades que se llevan a cabo y el lugar donde se llevan a cabo, ¿no? Medios de contacto de la autoridad. Esto en particular, estos requisitos vienen en la regla 3.10.1.6 de la miscelánea fiscal. Aquí viene otros requisitos pero no lo puse porque pues, es que incluya el RFC y denominación o razón social completa. Parece obvio, pero, pero sí ha habido acreditaciones de actividades. Por ejemplo, no sé, un ejemplo sería en el caso de Appleseed nosotros, ¿no? Somos Fundación Appleseed México AC. Tendría que venir así, Fundación Appleseed México AC. Lo que sucede es que luego aparentemente ha habido acreditaciones de actividades. Acredita esta autoridad, no sé, acredita que Appleseed lleva a cabo actividades asistenciales. Y se comió Fundación, se comió México, se conoce. ¿Por qué? Porque nos conoce como Appleseed. Entonces, por ese tipo de detalles es que hay este tipo de requisitos y no viene el RFC, entonces pues no, como que Hacienda luego parece que se confunde. No es que haya homónimas, como pudiera ser en el caso de personas físicas. En personas morales no puede haber homónimos, pero bueno, RFC para identificarlo, ¿no? Porque sí, aquí están las actividades que específicamente constató, que deberán corresponder a su objeto social, lo que vemos al principio de la correspondencia, indicando el lugar o ciudad donde se realiza. El fundamento legal, lo que vemos del fundamento por el acto de autoridad, y medios de contacto. Aquí sí, también a veces vienen en las mismas hojas membretadas, a veces no. Hemos visto oficios del SAT con cuestionamientos del dato de contacto, de medio de contacto de un DIF municipal que tenía un Gmail. Y dice, no, pues es que tiene que ser el medio de contacto, correo electrónico institucional. Pues sí, pero si uno va al directorio de DIF municipales de Veracruz, en la página del DIF estatal, y ve los correos electrónicos institucionales de los DIF municipales, creo que prácticamente todos, salvo dos o tres excepciones, todos son Gmails. Entonces, por correo electrónico institucional, quién sabe qué se refiere, pero hay un vicio del SAT que dicen, oye, me pusiste un Gmail y debe de venir el correo electrónico institucional. Y el correo electrónico dice DIF de no sé qué municipio, o sea, ven ahí medio explícito todo, que es de un DIF, pero cualquiera puede hacer ese correo, ¿no? Pero pues además están en un directorio público de la página del DIF estatal, entonces todo esto nomás para decirles que sí, como que sigo un poco en serio esto de que pongan los medios de contacto institucionales y que incluyan, pues de preferencia todo esto, ¿no? Y sí, se ha llevado al SAT a estas autoridades para checar. Entonces, esta es estas son los requisitos como tal de las acreditaciones de actividades. En esta misma regla, también se les puede compartir
Esto es como compartir material de esta sesión. 3.10.1.6 vienen también los requisitos de los convenios de apoyo económico a otras donatarias. Aquí viene lo de que no puede ser de vigencia indefinida y los requisitos de lo que debe traer el convenio. Ponen hasta que se adjunte copia de las identificaciones oficiales de los representantes legales, ¿no? Aquí dice convenios de apoyo económico a otros donantes serán válidos siempre que, aquí aparentemente lo que quiso decir Hacienda es que serán válidos para el trámite de acreditación de actividades. No se está metiendo Hacienda con, porque no tiene facultades para regular la validez de los convenios, contratos y convenios. Eso corresponde normalmente a los congresos locales, que son actos o civiles, ¿no? Regulados por el Código Civil, y ahí es donde se vienen los requisitos de validez y demás de ese tipo de documentos. Aquí se refiere principalmente como un documento para acreditar actividades. Aquí estoy intentando interpretar aquí lo que quiso decir, porque sí pareciera ser que no son válidos. Y lo menciono simplemente porque si ustedes tienen un contrato de apoyo a otra donataria, aunque no reúne estos requisitos, pues es un convenio válido. Simplemente a lo mejor no lo van a poder utilizar. A ver, depende de quién lo haya firmado y todos los, pero si no cumple estos requisitos, pudiera ser válido, no para usarlo para solicitar la autorización de segundo piso de apoyo económico a otras donatarias, pero pues sí puede ser válido porque se regula principalmente por el Código Civil, ese tipo de documentos. Esta es la de apoyo económico como tal. Pueden consultar esa. Aquí en esta misma regla viene, porque luego nos han preguntado, lo de, bueno, el documento en sí, la regla general, ¿no? Se considera vigente por un plazo de 3 años a partir de su fecha de emisión, salvo que en el mismo se establezca una vigencia menor. Entonces, ahí está, pues si quieren tener la referencia, también en la regla 3.10.1.6 de la miscelánea fiscal. Aquí también viene lo del REBOE para las educativas y lo de las constancias de de las eh, de las JAS, ¿no? De las juntas de asistencia para las instituciones de asistencia o beneficencia privada. Es la misma regla, 3.10.1.6. Las, las otras eh, las otras actividades, tanto, bueno, principalmente la de investigación científica y la de becantes, lo que sucede es que ya esta nueva regla, la 3.10.1.9, pide que además se debe de cumplir, en el caso de investigación científica, con todo esto, ¿no? Que es información sobre las investigaciones que se llevan a cabo. Y en el caso de becas, pues también documentar la publicación de las convocatorias, hacer público los resultados de la convocatoria, conservar esta información, pues, sobre los beneficiarios. Esta regla trae mucho detalle de lo que se tiene que conservar, y es importante porque esta información eh, forma parte de la contabilidad. Aquí dice, y debe conservarse según el artículo 30 del Código Fiscal. Si hay alguna por ahí que sea de investigación científico-tecnológica, que siga haciendo, que quiera hacer, o becante,
tiene que cumplir con esto adicional a la acreditación de actividades. De hecho, lo que les van a pedir. En el caso de becas, pues prácticamente les piden esto, ¿no? Si uno va a la ficha de trámite, en el caso de becantes, pues dice, ¿no? El reglamento de becas y deben de exhibir la documentación que acredita la publicación de convocatorias para la asignación de becas. Viene como resumido, pero se refiere principalmente a esta regla, la 3.10.1.9, de las que se debe de lo que se debe de conservar para ser becante. Las de apoyos a proyectos de productores agrícolas y artesanos también tiene toda una serie de requisitos aquí en la regla 3.10.1.10 y, y bueno, pues sí incluye integrar un expediente de los productores agrícolas o artesanos y unas obligaciones aquí curiosas de auxiliar a los productores y artesanos para inscribirse en el RFC. ¿Qué significa eso? Pues si los auxilié o no, pues pareciera ser que casi están inscritos o no están inscritos en el RFC, porque si no, parece ser que eh, no es relevante porque sí los auxiliamos, pero no se inscribieron, no sé cómo funcionará esto. Creo que es un texto, requisitos un poco ambiciosos, de evaluar de alguna manera razonable, ¿no? Porque, o sea, sí requiere eh, ciertas facultades como, pues digo, escribirse en la RFC no requiere mayor tema de facultad, ¿no? Pero proporcionar asesoría y capacitación a los productores a los que se otorguen apoyo, ¿cómo, pues no sé, aparentemente habrá que hacer un expediente de lo que se hizo. No hay mucha claridad, pero pues mientras se proporcione la asesoría y capacitación a los productores y hay alguna especie de evidencia, lo más a detalle posible, eso es lo que habrá que hacer. Pero esta actividad como tal eh, es de desarrollo social. Si vamos a la ficha eh, de documentos y vemos que aquí las actividades de desarrollo social es constancia expedida por los organismos federales estatales según la actividad que se trate, tratándose de apoyos a proyectos para la convenio celebrado, hay que presentar un convenio celebrado con el productor agrícola o artesano con estos requisitos, ¿no? Entonces, eh, pues hay esta distinción, ¿no? En el caso de esta actividad, aunque es de desarrollo social, tiene esta variación, y hay que estar haciendo este ejercicio, por eso pues la sugerencia de sí averiguar bien qué se está haciendo para que puedan llegar, ¿no? A pues si es una actividad de apoyo a productores agrícolas o de artesanos, pues llegar a este documento como el que será el adecuado para acreditar las actividades. Si es otra actividad de desarrollo social, como puede ser promoción o defensa de derechos humanos o promoción de la equidad de género, a lo mejor sí será una constancia expedida por un organismo federal o estatal competente de derechos humanos o, o en el caso de, puede ser a lo mejor de Secretaría de la Mujer o alguna autoridad similar, ¿no? Dependiendo de lo que se trate. Entonces, de este tipo de acreditaciones, vimos becantes de investigación científica, apoyo. No sé si tengan alguna pregunta. Es Ya, el ya nos momento. preparamos.
Ya no preparamos preguntas cachirules, ¿verdad? No, Para, es el momento para porque ya... sembrarlas por ahí. No, no, no. En esta ocasión no. Es justo para que ya en esta sesión pues pulamos sobre todo estos temas que ya tuvimos nuestro módulo fiscal, pero ahorita justo Francisco, aparte de lo que nos platicaron en febrero del módulo fiscal, pues nos platicó mucho de cómo se han venido viendo, ¿no? Cómo han llegado los oficios, lo que ha comentado la autoridad, etcétera, que pues vimos que habían cambios y ahorita pues ya cómo es como han estado contestando. Entonces, pues la verdad sabemos que las dudas mayormente van a llegar cuando ya estemos en la práctica y nos llegue una organización y nos diga, oye, tiene tal fecha mi constancia y pues la puedo presentar o no, mi convenio, si lo puedo presentar o no. Eh, Igual que cambios de los convenios que antes, con que presentaras un convenio, tú ya tenías la autorización, ¿no? De segundo piso y ahora piden todos los convenios, si no me equivoco, Francisco, ¿no? O sea, cada convenio que celebres con una organización hay que subirlo. Entonces, la verdad es que sí hay que estar muy al pendiente y sobre todo ver, tratar de cumplir lo más posible con lo que pide la autoridad, porque se están poniendo un poquito más exigentes, más minuciosos y pues aquí nuevamente tenemos unos minutitos para dudas. Si no hay minutitos para dudas, tampoco es que si habrá mañana, saben que pueden contar con Appleseed, justamente por eso estamos en todo el tema de la comunidad pro bono, porque nosotros vamos a estar aquí para apoyarlos, para llevarlos, acompañarlos en dudas que lleguen a tener ya en los momentos de la acción, digámoslo así, ¿no? Entonces, no sé si haya alguna duda el día de hoy de lo que se comentó. Yo, por ejemplo, Francisco, tengo dudas en cuanto a las respuestas de la autoridad. Se han estado tardando, el SAT se ha estado tardando en dar algunas respuestas para la autorización. Sí, eh, prácticamente ya están excediendo los 2 meses. Normalmente tienen 3 meses, pero ya tenemos varios casos que pues nos preguntan, ¿no? Oye, tengo que hacer alguna especie de aclaración porque no me ha contestado el SAT. Y eso sucede al mes, a los 2 meses, pero pues se les avisa, tiene 3 meses. Y sí, casi, casi como si los invocara uno unos semana o algo así antes de los 3 meses, aparece el acto administrativo en el buzón con los comentarios al respecto. Hasta ahorita han sido de solicitudes de donataria y en algunos casos porque se han presentado documentos que no han reunido. Sí, sí es importante que las autoridades como que haya esa comunicación cuando se pide una acreditación de actividades, de que hay estos requisitos en la miscelánea fiscal de este año, y que si no los conocen, que pues proporcionarles así que una copia de la regla que está en el diario oficial, para que vean más o menos lo que debe de hacer referencia y no salgan documentos sin datos de contacto, que no salgan documentos. Hay una costumbre, o se hizo una costumbre de alguna manera, de que la acreditación de actividad dice, sí, la asociación tiene por objeto social, bla, 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 y ponen lo que es el objeto social de la asociación. Eso ya el SAT, hoy en día, está diciendo, pues a mí no me interesa que el DIF diga cuál es tu objeto social. Lo que quiero es que me constate qué actividades, no sé, asistenciales, llevas a cabo. Si de materia de subsistencia en alimentación, vestido, vivienda, o apoya, servicio de apoyo a población con discapacidad, y a lo mejor hasta algún detalle de eso, pero no cuál es tu objeto social, porque literalmente lo que dice, o sea, ¿por qué se lo puedo, esa información la puedo ver yo en tus estatutos? Y no es competencia de la autoridad
hacer una constancia de cuál es el objeto social de los estatutos de la asociación, a lo cual el SAT, ¿verdad?, tiene razón. Entonces, pero ese es un error bastante común. Entonces, lamentablemente pasan 3 meses, eh, lo que nos ha tocado, ¿no? Porque ahora nos han, con esta eh, pues difusión y entre las mismas asociaciones, ¿no?, que han tenido estas experiencias, nos llegan, pero ya que presentaron el documento al SAT. Entonces, pues ya espérate a ver qué te dice, pero viene en este sentido, ¿no? De que tiene esta... Y algunas sí han podido regresar con las autoridades que les dieron las cartas y bueno, eh, juega ahí últimamente el tema de elecciones locales y cambio de gobiernos. Entonces a veces sí tienen que salir corriendo antes de que se le vaya pues el funcionario con el cual pues, conoce lo que hicieron, ¿no? Para tener ese acceso a corregir una acreditación de actividades, pero pues de preferencia arreglarlo antes, porque si la presentan mal y va a contestar SAT en 3 meses y en esos 3 meses ya les cambiaron a la persona en el DIF o bienestar y demás, entonces no es que sea imposible, pero a lo mejor se complica volver a sacar otra acreditación de actividades bien hecha. Pues muchas gracias. Es todavía más alentador, ¿o no? Pero pues así es como estamos. Entonces, pues muchas gracias, Francisco. No sé si alguien más tenga dudas. Si no, pues de una vez me adelanto con el comercial. Em, Como les decíamos, esta fue una sesión especial, nada más como para reforzar estos temas de las constancias. Y la próxima semana ya aquí sí les comento, ya es un tema, van a ser temas contables. Estamos tratando de que no sean temas súper mega técnicos, porque sabemos que sí tenemos contadores, pero tenemos varios abogados y abogadas aquí. Entonces trataremos de hacerlo ahí intermedio. Para nuestros contadores les pedimos que toda la información ahí que en la que nos puedan ayudar, impulsar, pues para eso estamos también aquí, para que al ser nosotros una comunidad, una red, nos nutran ustedes también con sus conocimientos de contadores. Y bueno, pues sin más, y si yo veo que ya no hay más preguntas, damos por finalizada esta sesión. Aquí nada más, Francisco, andamos viendo también ahorita ya la pantalla de los casos, entonces no sé si gustes dejar de compartir o minimizarla. Muchas gracias. Y pues nada, vamos a estar ya ahí al pendiente, ya vamos, como les decía, entrar a al último módulo y ya vamos a platicar con ustedes ya también cuáles serían los siguientes pasos después de concluir todos estos módulos, de todo este esfuerzo que han puesto en cada uno de los módulos en esta sesión especial. Y pues bueno, estemos ahí muy al pendiente, estamos en comunicación y nos vemos la próxima semana para iniciar el módulo contable. Que tengan todos y todas una excelente tarde, noche y muchas gracias, Francisco. Nos vemos luego. Muchas Gracias a gracias, ustedes. Francisco, Que Tere, tengan. muchas gracias a todos. Muchas gracias. Todas estas dudas Gracias. que luego Hasta Hasta luego. luego.